Mi nombre es Johan Castro, coordinador de proyectos e innovación para ALS. A continuación, vamos a brindarle a todos los asistentes información sobre los requisitos para la certificación sanitaria de productos hidrobiológicos necesarios para el ingreso a los mercados de Rusia, China, Unión Europea. Esta webinar básicamente tiene como propósito explicarles los requisitos y entregarles herramientas para la elaboración de etiquetas, requisitos de ensayo, elaboración de documentos de exportación o importación. Es para mí un enorme placer y orgullo presentarles a Julio Castro, coordinador del área de soporte técnico, servicio al cliente y certificaciones del Laboratorio de Food de Lima, Perú. Julio es ingeniero pesquero, acuicultor de profesión, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con más de 8 años de experiencia en el sector pesquero y alimentario. Esto incluyendo las áreas de comercial, ventas, certificaciones, entre otras. Adicionalmente, cuenta con amplia experiencia en normas de certificación sanitaria, gestión para exportaciones e importaciones y reglamentos de etiquetado. Julio, gracias anticipadas por compartir tus conocimientos con nosotros y damos comienzo entonces a la webinar. Adelante, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Se me escucha bien, Johan, ¿no? Perfecto, se escucha perfecto. Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Como coordinador del área de soporte técnico, servicio al cliente y certificaciones de ALS, me toca el día de hoy presentarles la capacitación con respecto a las normas sanitarias para el ingreso a los mercados de Rusia, China y la Unión Europea, así también como las importaciones. Las normativas en las que nos vamos a basar el día de hoy van a ser el manual de indicadores, listados y etiquetados. Espero que sea del agrado de ustedes esta capacitación y al término van a haber una ronda de preguntas para que puedan hacer sus consultas. Iniciamos primero con una breve historia de ALS, ¿no? Campbell Brothers se estableció como una pequeña empresa química en el año 83, en el 1863. Para el año de 1952 ya ALS participaba en la bolsa australiana. En el año de 1976, Australian Laboratory Service, que es lo que significa ALS, empezó como un pequeño laboratorio de geoquímica en Brisbane para atender empresas de exploración mineral en el este de Australia. En el año 81, Campbell Brothers adquirió ALS y empezó a expandirse con el objetivo de ser una de las mayores empresas respetadas en el servicio de laboratorios comerciales del mundo. En el año 90, después de un rápido crecimiento en toda Australia, se expandió para Asia y América del Sur. En el año 2000, se expandió para América del Norte, África y Europa, y en el Medio Oriente en el inicio del año 2010. Para el año 2017, adquirió laboratorios en el tema de alimentos y productos farmacéuticos, lo cual aceleró la diversificación de los servicios que brinda ALS. Para el año 2021, ya sabemos, ALS es uno de los laboratorios que mayor participación tiene en el tema de análisis microbiológico, físico-químicos, tanto en los rubros de minerales, medio ambiente, productos alimentarios. ALS actualmente está en más de 70 países, con más de 400 oficinas, con más de 40 años en el mercado, más de 18.000 colaboradores alrededor del mundo, generando más de 40 millones de muestras por año y una facturación de más de 2 billones de dólares al año. ALS, líder global en el ofrecimiento de soluciones de pruebas de laboratorio, inspección y verificación. Y con esto damos inicio a la capacitación del día de hoy. Requisitos sanitarios para la certificación de productos hidrobiológicos con destino Rusia, China, Unión Europea y Perú. Primero, empecemos con el concepto básico, ¿qué es una certificación oficial sanitaria? Una certificación oficial sanitaria es el documento otorgado a solicitud del usuario previa conformidad de requisitos como habilitación sanitaria, inspección de lote, análisis microbiológicos, entre otros, los cuales deben estar establecidos en una norma sanitaria vigente. ¿Qué es el certificado sanitario? Es el documento que acredita que un producto es apto para el consumo humano y cumple con la reglamentación sanitaria. El certificado sanitario lo solicita el productor, comercializador a las autoridades sanitarias competentes, ya sea DIGES o SANIPES, y es un documento que exigen las autoridades en el país destino. ¿Cuáles son los objetivos que busca la certificación sanitaria? Garantizar que un producto es inocuo y apto para el consumo humano, lo cual vamos a ver en unos minutos. Describir los requisitos sanitarios que el SANIPES o la DIGES utiliza para emitir la certificación oficial para la comercialización de alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola, de acuerdo a las normas legales vigentes.
También busca cumplir con las normativas y regulaciones vigentes, no solamente en temas de análisis, sino también en temas documentarios como etiquetado. También busca apoyar el comercio internacional y el mercado nacional de productos pesqueros, lo cual nos abre nuevos mercados en nuevos países. La base normativa en la que nos vamos a basar el día de hoy está en el Manual de Indicadores de Sanipes, que está en la web de Sanipes bajo el decreto supremo número 057/2016, que es la norma actual vigente. Y así como también los listados oficiales de los países a los cuales el Perú está permitido exportar y tiene la exigencia de tramitar un certificado sanitario, los cuales el día de hoy vamos a ver son Rusia, China, la Unión Europea y Perú. Comencemos. El Manual de Indicadores, como el propio nombre le indica, está basado en la resolución número 057/2016 de Sanipes. Esta es la norma actual vigente. Actualmente no hay ninguna modificación ni ninguna actualización a este documento. Como introducción, en el Manual de Indicadores de Sanipes observamos requisitos por país destino. Nos vamos a enfocar el día de hoy en los que son para el consumo humano directo. En los países que no tengan un ítem específico, de acuerdo al listado, se tomarán los requisitos de la tabla de Perú. O sea, sepamos que los países listados en el Manual de Indicadores son Perú, Unión Europea, Unión Aduanera, que está incluido Rusia, China, Japón, Chile, Brasil y Estados Unidos. Y cualquier otro país que no esté listado aquí deben considerarse los análisis y requisitos de acuerdo a la tabla de Perú. Empecemos con los requisitos sanitarios para el destino Perú. En este campo vamos a observar los productos importados, inmovilizados, retornados y los que no tengan un ítem específico para su exportación. Los análisis que debemos considerar para que el producto pueda ser comercializado en el territorio nacional, ya sea Caliwarma, importaciones, programas sociales, ventas locales, debemos considerar el análisis físico-sensorial de acuerdo a la NTP 700. Análisis microbiológicos de acuerdo al Manual de Indicadores en N5. Análisis químicos, dependiendo si la especie es histamínica, en N9. Y análisis adicionales en conservas como cierres y vacíos, así como también el virus de hepatitis A para especies de moluscos bivalvos. Ahorita aquí paso a paso vamos a aprender a interpretar el manual, vamos a determinar los análisis que tendríamos por los tipos de producto, así como también los controles de planta. Actualmente los controles de planta, bajo la resolución directoral 200/2020, han formado parte de una fiscalización en proceso. O sea, anteriormente las plantas tenían que cumplir con los controles de metales pesados, estaño, dioxinas y esterilidad. Actualmente estos controles han formado parte de esta fiscalización, los cuales ya tienen una frecuencia de 9 meses en el caso de metales, y en el caso de contaminantes como las dioxinas y PCBs, forman parte de un control de Sanipes, en el cual ya las plantas tienen un cronograma establecido. Los criterios microbiológicos. Para entender los criterios microbiológicos que vamos a considerar de acuerdo a la tabla de Perú, hay que aprender primero a interpretar las columnas que nos muestra la tabla. La tabla tiene 3 columnas fundamentales. Primero, donde se mide el nivel de riesgo que va a tener este análisis al ser humano, ¿no? En el tema de riesgo microbiológico. Por ejemplo, la listeria está catalogado como un riesgo de 10, lo cual implica que ninguna de las vías puede ser permitida para su comercialización. Así como también nos muestra la siguiente columna, la cantidad de vías que debemos tomar, un N5. Y la tercera columna, el nivel de aceptación. El nivel de aceptación nos va a dar, entre el límite mínimo y el límite máximo del manual, cuántas vías están permitidas, lo cual nos permite interpretar también un resultado, suponiendo que tengamos un resultado fuera del parámetro. En el tema acá de listeria, ¿por qué no aplicamos listeria a un producto congelado? Porque la listeria solamente está listada para alimentos listos para el consumo, los cuales aquí está catalogado la categoría de semiconservas. En la tabla número 5 del manual, donde tenemos las características microbiológicas para productos importados, productos nacionales, tenemos, por ejemplo, en el ítem 6, productos hidrológicos crudos, frescos, refrigerados, congelados, salpresos o ahumados en frío, y acá también están incluidos los precocidos. No están incluidos los cocidos porque los precocidos aún están catalogados dentro de la categoría de crudos, para productos como pescado, moluscos, cefalópodos, gasterópodos y equinodermos. Como les decía, la categoría en el nivel de riesgo mide el riesgo sanitario que puede tener este análisis
o un resultado fuera del parámetro. En este caso, los aerobios tienen un riesgo de 1, el Escherichia coli tiene un riesgo de 4, y los más graves y severos son la salmonella, el vibrio cólera y el vibrio parhemolyticus. Tenemos que en todas las vías debemos tomar un análisis de N5, de los cuales en los que podemos interpretar que los que tienen menor riesgo sanitario se permite una aceptación de vías. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo en el aerobio tenemos un límite mínimo de 500.000 y un límite máximo de 1.000.000. Pero podemos interpretar que tenemos hasta 3 valores en ese rango de 500.000 a 1.000.000 que pueden ser permitidos y que se permiten para que el producto pueda ser comercializado. Pero basta que uno de estos valores exceda el límite máximo y el lote se da por descartado y tiene que pasar por un proceso de inmovilización hasta que se demuestre su inocuidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando un lote supera el límite máximo? ¿O qué pasa cuando un lote supera la cantidad de vías de aceptación? El lote tiene que ser reportado por el laboratorio a la autoridad sanitaria y la autoridad sanitaria transfiere esto a la dirección de fiscalización, quienes proceden con la inmovilización del lote. Una vez que el lote esté inmovilizado, tiene que entrar a tallar un tercer laboratorio dirimente, el cual va a determinar, haciendo un análisis del mismo producto y con las mismas vías y con el mismo ensayo, para poder determinar si el producto es apto o no para consumo humano. En el tema del análisis de histamina, tenemos que solamente se va a aplicar histamina a las especies que pueden tener alto contenido de histidina, ¿no? Estas especies ya están listadas en el manual de indicadores y son, por ejemplo, los atunes, el atún aleta amarilla, el atún aleta larga, el atún ojo grande, el bonito, la caballa, entre los más comunes, la anchoveta, el perico, el jurel, ¿no? El pez vela, la sierra o el guajo. Estas especies van a tener de obligatoriedad el hacer el análisis de histamina en N9. Tenemos el análisis de histamina como análisis químico. Como vimos, solamente va a ser aplicable un análisis de histamina a las especies detalladas en el listado anterior, en una cantidad de N9 con un nivel de tolerancia de 2, quiere decir hasta 2 valores entre el rango del límite mínimo y el límite máximo. Tenemos que el límite mínimo es 100 ppm y el límite máximo es 200. El valor promedio de las muestras, ninguna muestra debe superar el límite de 200 y solamente hasta 2 valores en este rango. También hay que tener en consideración que para el tema de histamina, en el caso de conservas, se toman múltiplos de 9. En el caso de conservas tenemos, suponiendo que tengamos un caso de una conserva con 10 códigos de producción, el criterio para muestrear y para tomar la muestra es que ningún código de producción se debe quedar sin analizar. Por lo que todas las muestras deben tener mínimo una vía de histamina y siempre múltiplos de 9. Entonces, si tenemos un lote compuesto por 10 códigos, debemos tomar 18 vías, y así sucesivamente. Para las determinaciones y los criterios en el tema de vacíos. El vacío aplica solamente en productos enlatados, en el caso de conservas, y se efectúan los envases ovalados. Tenemos que tomar una cantidad de 5 muestras con un nivel de tolerancia. El vacío mínimo en envases de hojalata cilíndricos con capacidad hasta 370 mililitros, que aquí están incluidos los más comunes, que son los de media libra tipo tuna, deberá ser no menor a 76.2 milímetros de mercurio o en su conversión 3 pulgadas de mercurio. Para los envases rectangulares, el vacío deberá tener 40 milímetros de mercurio o 1.6 pulgadas de mercurio. El vacío mínimo en envases de hojalata cilíndricos con capacidad hasta 300 o hasta 500 mililitros deberá ser no menor a 150 milímetros de mercurio. Aquí hay que tener una consideración que los envases superiores a esta capacidad de 500, por ejemplo un RO 1000 que tiene una capacidad de 1 kilo, se efectúa el hacer el análisis de vacío. Para la evaluación del criterio del doble cierre, tenemos que también se deben tomar 5 muestras por cada código de producción, esto aplicable en las conservas, y vamos a comenzar a evaluar los criterios de certificación, como la compacidad. La compacidad en envases redondos está catalogado en mayor al 75%, en envases irregulares mayor al 60%, la penetración de gancho de cuerpo debe ser superior al 70%, el porcentaje de traslape mayor o igual al 45%, y la longitud del traslape mayor o igual a 1 milímetro. Así como también el grado de apriete o arrugas debe ser superior o mayor al 75%, y en envases irregulares mayor al 60%. Entendamos envases redondos y irregulares. En envases redondos podemos tener las medio libra tipo tuna, y en envases irregulares podemos tener las RR125, que son rectangulares. Los requisitos microbiológicos de esterilidad comercial. Como vimos,
El tema de esterilidad comercial solamente está normado para productos que van o a un programa social o a una exportación en el caso de conservas. Hay que tener en consideración que en el caso de una exportación forma parte de un control de la planta productora y en el caso de Caliwarma forma parte de un control de lote. ¿Qué quiere decir un control de lote? Que estos tienen que ser inspeccionados en cada lote que se va a certificar para un programa social. En el caso de los productos que van a ser destinados a una exportación o a una reexportación, los lotes de esterilidad tienen que tener los siguientes criterios para que sean considerados controles anuales. Para que sean considerados controles anuales, debe tenerse en cuenta el tipo de especie, el tipo de envase y el tipo de líquido de gobierno. El estaño inorgánico. El estaño inorgánico forma parte de un control de los productos nacionales y de la planta que la planta debe realizar solamente para conservas. Este debe tomarse en N1 y debe estar duplicado, con un nivel de tolerancia cero y un límite de 200 ppm. Los metales pesados. Entramos aquí al criterio de evaluar los metales pesados que van a ser requeridos por la autoridad peruana y a la planta de producción, que son cadmio, mercurio y plomo. Comenzando por el plomo, tenemos que los criterios están basados en carnes de pescado, crustáceos, moluscos, bivalvos, cefalópodos y complementos alimenticios. Hay que tener aquí en consideración que para la toma de muestra de metales pesados debe tomarse 5 muestras compósitas y analizarse un solo resultado. Anteriormente se manejaba 5 vías, ¿no? Pero el manual de indicadores no detalla en este caso un nivel de aceptación, por lo que es permitido en cumplimiento con la normativa del NTP tomar 5 muestras compósitas y tener un solo valor de resultado. Tenemos también los resultados de cadmio, en los cuales podemos interpretar como carne de pescado con un límite de 0.05 y un límite específico para las carnes de pescado listadas, como la caballa, la sardina o el atún, con un límite de 0.1. Tenemos a la anchoa o la anchoveta del Engraulis especie con 0.3. En el tema de mercurio, tenemos los productos de la pesca con un límite de 0.5 y las especies que tienen un límite especial con 1 ppm. Las dioxinas y PCBs, que son los análisis de contaminantes que se realizan en el extranjero, también tienen un límite específico en el caso de productos de la pesca, ¿no? Como por ejemplo dioxinas, 3.5 picogramos por gramo, en el caso de PCBs, 6,5 picogramos por gramo, y en el caso de PCB específicos, 75 nanogramos por gramo. Entramos a lo que es a los requisitos para la Unión Europea. Entendamos que la Unión Europea está compuesto por 27 países. Por ejemplo, Inglaterra no forma parte de la Unión Europea, tiene análisis especiales y análisis diferentes para poder realizar una exportación. Tenemos los análisis requeridos para la Unión Europea. Manejemos como criterio estándar que todas las muestras para una exportación o para un mercado interno requieren sensorial. Y este sensorial va a ser tomado de acuerdo al NTP 700. Los análisis microbiológicos que vamos a manejar van a ser en N5 y los análisis químicos en N9, como lo vimos hace un minuto, dependiendo si la especie es histamínica o no. Adicional, lo que pide la Unión Europea es tomar el ensayo de sulfitos en N5 para crustáceos. También podemos observar metales aplicables para los lotes de exportación como criterio lote a lote para el caso de anchoveta, atún o pez espada. Así como también tenemos ensayos de quizá para moluscos bivalvos que va a depender del tipo de cultivo. N5 si es de fondo y N1 si es suspendido. Los controles adicionales que también tiene que cumplir la planta, que son los mismos que vimos en la tabla de Perú. Los criterios microbiológicos para la Unión Europea. Anteriormente se tenía en criterio que la Unión Europea exigía metodologías ISO para poder trabajar sus análisis, ¿no? Los cuales demoraban un poco más. Por ejemplo, en el caso de la salmonela demoraba 4 días, teniendo un método rápido que podría tenerse hasta 3 días, ¿no? El criterio de tomar metodología analítica ISO, que sí lo menciona el manual y lo menciona la normativa europea, vino a partir de una interpretación errada, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, nos pide metodología ISO para el tema de listeria, pero como pudimos haber observado, la listeria está solamente normada para productos listos para el consumo, en este caso una semiconserva. Y tenemos sí, que el manual de indicadores nos pide tomar metodología ISO en el caso de salmonella, pero hay que tener en cuenta que solamente para crustáceos y moluscos cocidos, lo cual nos deja abierta la normativa a poder aplicar otra metodología en salmonella mucho más rápida, siguiendo cumpliendo con la normativa de la Unión Europea, ¿no?
Y aquí tenemos ya un resumen de los análisis microbiológicos que se va a requerir para la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de concha de abanico, tenemos Salmonella, Staphylosaurus y E. coli. La hepatitis de virus A, que va a depender si es cultivo suspendido de fondo para poder determinar si va a ser N1 o N5. Así como también tenemos, en el caso de conchas de abanico cocidas o platos preparados, en el cual se va a exonerar el análisis de hepatitis. Tener en cuenta que todo molusco bivalvo cocido ya se exonera del análisis de hepatitis A. Tenemos también el caso de la pota, que es el producto que mayormente utilizamos a la Unión Europea. Se aplican análisis de Salmonella, Staphylosaurus y E. coli. Aquí hay que entender que interpretando bien el manual podemos generar reducción en el costo en las plantas de producción, reducción en errores en el tema analítico. ¿Por qué? Porque vimos que la tabla de Perú para el mismo producto consideraba 6 análisis. La Unión Europea para este destino en específico considera solamente 3. Entonces, si nosotros tenemos ya definido un mercado, podemos definir ya los requisitos y poder hacer una reducción de costo en el tema analítico, ¿no? También hay que tener en consideración que, por ejemplo, el E. coli, de acuerdo a la tabla de Perú, me permitía 2 metodologías, reporte en UFC y reporte en NMP. Pero aquí en el tema de la Unión Europea sí solamente exige una forma de reporte. Entonces, el criterio de poder identificar el destino es muy importante porque nos va a poder ayudar a determinar las unidades, la metodología a aplicar para que el producto no tenga ningún rechazo. Los controles mensuales que se aplican a la Unión Europea. Son los controles de proceso que se aplicaron en el 2016, o que a partir de ahí se vienen aplicando, son controles de aerobios vibrio cólera y anaerobios sulfitos reductores solamente en el caso que realicemos exportaciones de productos empacados al vacío. Normalmente los controles solo se están dando en el tema de aerobios y vibrio cólera, ¿no? Pero aquí hay que tener la interpretación de que estos controles son en N5 por cada mes de producción. Quiere decir que si yo tengo un packing list compuesto por meses de mayo, junio y julio, a cada uno de los meses yo tendría que aplicarle un N5 de aerobios y vibrio, y estos no deben estar compuestos dentro del lote. Así como también, si yo estoy aplicando un análisis multidestino y mi packing list tiene un solo mes de producción, por ejemplo, solamente octubre, el control de aerobios y vibrio cólera ya estaría contenido en este análisis. No tendría por qué hacer un análisis aparte. En el tema de sulfitos. Los sulfitos en el tema de crustáceos están normados con un límite de 150 miligramos por kilogramo. Y ese es el límite que exige la Unión Europea en un N5 de vías analizadas. Solamente aplicado a crustáceos congelados. Los requisitos sanitarios de Rusia. Hay que tener en cuenta que Rusia está dentro de lo que se llama la Unión Aduanera. Y esta Unión Aduanera está conformada por 3 países. Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Así que los criterios que vamos a revisar para Rusia y el formato de certificación va a ser el mismo que se va a tener en cuenta para Rusia, para Bielorrusia o Kazajistán. Los análisis requeridos de acuerdo a la Unión Aduanera o de acuerdo a Rusia son físico-sensorial, que ya lo tenemos como un criterio determinado, plano, y los análisis microbiológicos de acuerdo al manual de indicadores en N5. Aquí viene normalmente una confusión en la parte de los laboratorios, tanto como en la parte de calidad de las plantas productoras, cuando tenemos análisis para la Unión Europea o los análisis de Perú, que vemos que las metodologías se repiten y en muchos casos los laboratorios manejamos lo que llamamos el paquete multidestino. Paquete que contiene las mismas metodologías y hacemos un paquete unificado. Pero en el caso de Rusia, los métodos y los análisis son totalmente distintos. Son métodos mucho más específicos en temas de diluciones. Por ejemplo, tenemos los coliformes, que no pedía Perú y no pedía la Unión Europea tampoco, pero en el caso de Rusia, la unidad de reporte en el tema de coliformes es 0.01, ausencia en 0.01 gramos. Entonces, quiere decir que si en un momento yo solicité mal un muestreo o solicité mal un destino, o luego quiero cambiar el destino, no voy a poder utilizar los informes de ensayo de la Unión Europea o de Perú. Tendría que pedir un muestreo específico para Rusia. Y aquí vamos a interpretar estos resultados. En la tabla número 23 de Rusia, que es una tabla poco extensa, con poco detalle de los productos, tenemos que primero ubicar nuestro producto. Por ejemplo, tenemos productos pesqueros refrigerados congelados o pescado refrigerado congelado. Normalmente hubiéramos considerado el ítem 1 como pescado crudo y peces vivos,
pero lo correcto para un producto procesado que va para una exportación y tiene una vida útil de 24 meses es el proceso de congelación. Entonces tenemos aquí que está la cantidad de microorganismos aerobios mesófilos y anaerobios facultativos con un límite de 1 por 10 a la 5. ¿Cuál hubiera sido el error si no hubiéramos tomado este ítem? Hubiéramos hecho un análisis de coliformes de acuerdo al primer criterio, que hubiera sido en 0.01. Y tenemos que para este requisito es 0.001. Entonces, lo que hubiera provocado es un rechazo de la certificación, una observación del lote y que el producto tenga que ser retornado a planta. Entonces, la interpretación del manual no solamente va a ser importante en estos ítems para el laboratorio, sino también para el tema de comercio exterior. En el tema de la tabla de Rusia, también podemos ubicar dónde ubicamos a los cefalópodos. Los cefalópodos están catalogados como objetos comerciales no peces, incluidos cefalópodos, gasterópodos y equinodermos en su condición de refrigerados congelados. Aquí tenemos las características de cantidad de microorganismos no mesófilos y anaerobios facultativos, los cuales están dentro de la metodología de enumeración de microorganismos 30 grados. Así como también los coliformes, los estafilosaurios, en diluciones de 0.001 y el 0.1 respectivamente. Tenemos también que Rusia nos exige contaminantes, y aquí unos contaminantes a la planta diferentes a los que pedía Perú o la Unión Europea. Aquí ya se agregan lo que son las nitrosaminas y el tema de pesticidas, como los hexaclorociclohexanos, los DDTs, o los ácidos o los bifenilos policlorados, con una frecuencia anual. Los requisitos sanitarios de China. China es uno de los mercados que hasta antes de la pandemia era de los que mayor exportación tenía, los productos pesqueros, y que actualmente estamos tratando de retomar. Tenemos la cantidad de ensayos físico-sensoriales que se deben tomar, como hemos visto. Los ensayos físico-sensoriales van a ser requisito para cualquier tipo de certificación, y tener en cuenta lo que vamos a analizar ahora con los análisis microbiológicos. Los análisis químicos, dependiendo si la especie es histamínica, que ya vimos en la tabla listada, y los ensayos de contaminantes, que también tienen unos ensayos específicos. Los criterios microbiológicos para China. Tenemos la tabla número 28 del manual de indicadores, en el que nos detalla Salmonella, Staphylos y Vibrio parahemolíticos, con un N5 y los niveles de aceptación permitidos entre el rango del límite mínimo y el límite máximo. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, que también te detalla la categoría de alimentos: algas, crustáceos, moluscos crudos y moluscos precocidos congelados. Normalmente, al inicio, apenas se publicó el manual, los errores comunes eran dónde entra un pescado para China, una anchoveta para China, una caballa para China. Le hacían estos tres análisis, Salmonella, Staphylos y Vibrio, sin saber que el producto pescado no estaba contenido ahí, ¿no? Entonces provocaba un rechazo de la certificación, una observación, un retorno al contenedor, porque en realidad por análisis no realizados el producto no puede salir del país. Entonces, aquí hay que tener el criterio que la tabla de China solamente va a ser aplicada para crustáceos y moluscos. En el caso de pescados, como hemos visto, se tiene que tomar la tabla, de acuerdo al manual de indicadores, la tabla de Perú. Entonces, este criterio va a ser importante para una cotización, para una facturación o los análisis que necesitamos de acuerdo a lo que nos solicita nuestro proveedor. En el tema de la tabla número 29, que también se aplican ensayos y controles de proceso o controles de producción, tenemos los aerobios mesófilos y los coliformes, con un N5 y un nivel de aceptación de 2, con un límite mucho más estricto que era lo que manejaba Perú. Vimos que Perú o la Unión Europea manejan límites de 500.000 a 1 millón, y en el tema de China se maneja un límite de 50.000, por lo que tenemos que aprender a manejar este límite más estricto como un límite específico de acuerdo dentro del laboratorio. Los contaminantes que manejamos para China, era una tabla al inicio muy difícil de interpretar, pero encontrando los parámetros o encontrando dónde va a estar ubicado tu producto, por ejemplo, un pescado o un crustáceo o un bivalvo, sabemos que se van a tener que aplicar todos los análisis, tanto plomo, arsénico inorgánico, metilmercurio, cadmio, cromo. Los benzopirenos no se van a aplicar porque los benzopirenos solamente van a ser aplicados a los productos ahumados o grasas. Y bueno, entramos a la siguiente etapa de la capacitación, que es la etapa que espero que aprovechen más, ¿no? Que es en la que mayor tiempo hemos invertido como laboratorio y que les pueda servir de soporte, que es el tema de etiquetados. Sabemos que los etiquetados
tienen la mayor cantidad de observación y rechazos de productos en los países destino, en los mercados nacionales, son los que mayor rechazo provocan. Entonces hemos hecho un resumen con todas las normativas de etiquetado que existen de acuerdo a los países a los que van a ir, incluso al mercado nacional. Manejando como norma principal del etiquetado tenemos al Decreto Supremo 040. El Decreto Supremo 040 nos detalla una lista de consideraciones que debemos tener en los productos que se van a comercializar en el mercado nacional. Y entre estos tenemos el nombre común del pescado, el tipo de producto, el contenido neto que debe estar de acuerdo al sistema métrico, el peso drenado, si el producto lo señala, nombre o razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora, los ingredientes y aditivos en orden decreciente, identificación del lote que también podría estar en el propio envase del producto, el país de origen, la fecha de duración mínima de acuerdo con la norma correspondiente, las condiciones de almacenamiento e instrucciones de uso. Esta es la norma de acuerdo al Decreto Supremo 040. Sobre esta norma se basa en el resto de normas complementarias de etiquetado, por ejemplo, la normativa de la Unión Europea, la normativa rusa, la normativa china, e incluso las normativas dentro de lo que son los programas de alimentos, como los octógonos, ¿no? Entonces, en base a esta norma, en base a este Decreto Supremo aún vigente, es que el resto de etiquetado nace. Tenemos, por ejemplo, aquí un modelo de etiqueta, en el caso de una conserva, donde podemos observar que se debe detallar las condiciones de almacenamiento, ¿no? Que menciona, consérvese en un lugar fresco y seco, ¿no? Una vez abierto el contenido, almacenar, refrigerar, congelar, que es lo que mencionan las características de los productos, el nombre común del producto, los ingredientes en orden y aditivos en orden decreciente, el peso neto y el peso drenado, y el nombre o razón social y dirección de la empresa exportadora, productora o distribuidora. Aquí viene lo siguiente que debemos aprender a interpretar. La norma nos pide que haya un responsable comercial, y este responsable comercial puede ser tanto el productor, el exportador o el distribuidor. No necesariamente en una etiqueta deberían ir los tres. Puede ir cualquiera de estos tres como responsable comercial del producto. Tenemos también una codificación de una lata. En el tema de codificaciones de lata, hemos visto, por ejemplo, en la etiqueta anterior, en el caso de una conserva, que no se detalla la especie. Se detalla solamente, por ejemplo, caballa, ¿no? Caballa, agua y sal. Pero, ¿por qué? Porque en el caso de las conservas, el rótulo y la identificación del código nos va a detallar la especie. Por ejemplo, en este caso la P detalla el nombre de la empresa productora, la S detalla la especie, que es en el caso del escomber, la C la caballa, la F la presentación, que es el filete, y la A el aceite. En este caso, con esta identificación del lote podemos tener ya la especie, la presentación del producto y el líquido de gobierno. En el que también para una exportación o mercado nacional se debe rotular el código de habilitación de la planta. Adicional, para comercializaciones nacionales se requiere el registro sanitario. Para una exportación, el registro sanitario no es válido. Lo que funciona como registro sanitario en el caso de una exportación es el código de habilitación de la planta productora, la cual debe estar dentro de los listados oficiales de los países a donde va a ser dirigido. Tenemos también de productos congelados, cómo se maneja una importación. Tenemos, por ejemplo, este es un salmón importado de la especie Oncorhynchus gorbucho. Tenemos que se debe detallar la zona FAO, que es el origen de captura de esta materia prima. El país de origen también, el peso neto, peso bruto, en el caso de que el producto contenga algún tipo de glaze, la fecha de producción, la fecha de vencimiento, el productor, el distribuidor y el registro sanitario. Con este modelo de etiqueta el producto puede ser comercializado a nivel nacional. Ahora, los criterios para completar lo que exige la Unión Europea como etiquetado. Los productos de la pesca y acuicultura deben consignar en su marcado y etiquetado de manera obligatoria de acuerdo al reglamento 1169, al 1379-2013 y el reglamento 2015-812. Y la siguiente información. Aquí es lo que viene, lo que vamos a complementar y lo que nos exige la Unión Europea de acuerdo a estos reglamentos. La denominación comercial de la especie y su nombre científico. El método de producción, que puede ser capturado en alta mar o acuicultura. La zona de captura, de cría del producto y el tipo de arte de pesca utilizado. Entonces, la zona de captura tenemos aquí a aplicar la zona FAO y también el arte de pesca utilizado, que puede ser, por ejemplo, sedales y anzuelos, redes con jareta, ¿no?
y estos tipos de arte de pesca ya están normados en el reglamento 1379. Si el producto ha sido descongelado, su forma de conservación y la fecha de duración mínima cuando proceda. Hay que tener en cuenta que todo producto pesquero envasado para la Unión Europea debe estar claramente codificado e identificado en el envase, marcado o acuñado o impreso en la línea de proceso previo a su ingreso al almacén, con la finalidad de asegurar su inocuidad y trazabilidad. Hay que tener en cuenta que, como ya sabemos, la Unión Europea nos pide que todo sea trazable para su exportación. En este caso, los muelles de desembarque, los transportes, la planta productora, y también aquí en el caso de embarcaciones, ¿no? Asimismo, los productos deben ser etiquetados, rotulados y almacenados en plantas o ambientes autorizados al SANIPES y deben cumplir con la normativa de etiquetado de acuerdo al Decreto Supremo 040 que acabamos de ver hace un minuto. Como vimos, el Decreto Supremo 040 nos da la base para completar con lo que nos exijan los países destinos. Ahorita vamos a ver una etiqueta del modelo de la Unión Europea en el que vemos que se detalla el nombre del producto, tentáculo de pota, el nombre científico, dosis y gigas, el peso neto, los ingredientes, el número de establecimiento que debe ser de acuerdo al listado y cómo se han registrado. Cada planta tiene un registro en específico en un listado de la Unión Europea, en un listado de la Comunidad Rusa o en un listado de la Comunidad de China. Tenemos también aquí el arte de pesca que han puesto sedales y anzuelos, la zona de captura, que es la zona FAO, el tipo de pesca, pesca extractiva, y los datos del importador. Hay que tener en cuenta, como se indicó, que es obligatorio solamente colocar un responsable comercial, ya sea productor, importador o distribuidor. También se pueden colocar los tres, ¿no? Pero como requisito debe ir uno como mínimo. También pone las condiciones o características de conservación que todo producto congelado debe tener, que debe estar un producto congelado a partir de menos 18 grados, dice mantener a menos 20, y una vez descongelado no volver a congelar, que son las condiciones que deben tener una etiqueta para la exportación a la Unión Europea. Tenemos también aquí el caso de un bivalvo. Un bivalvo para la Unión Europea debe tener los mismos criterios de la 040, pero aquí tenemos que no aplica un arte de pesca, pero sí menciona que es un producto cultivado, criado en Perú o cosechado en Perú, así como también el criterio de que el lote en el caso de moluscos bivalvos debe contener el número de DER en su identificación del tipo de, por ejemplo. Tenemos los DER, que es el documento de extracción y recolección, que es con el cual se controla y se regulan los moluscos bivalvos. Este número de DER está contenido dentro de la etiqueta con el número 01642. Entonces, entendamos que para la trazabilidad para la Unión Europea, el número de DER debe estar contenido en el número de DER. Ahora, entramos a lo que es el reglamento de la Comunidad Rusa, que es un reglamento más extenso. El comunicado 08-2017 está compuesto por 105 páginas en inglés, en el cual nos detallan los requisitos para que un producto pueda ingresar a la Comunidad Rusa. Hemos hecho un resumen de las características que debe tener esta etiqueta, con los cuales se van a detallar la denominación comercial de la especie y su nombre científico, el porcentaje de glaze, que en el caso también especifica esta norma para pescados o para pota. En el caso de pota, maneja un producto de máximo porcentaje de glaze de 8%. Entonces, estas consideraciones las pide la etiqueta porque puede provocar un rechazo o una observación de la autoridad en destino. El país de origen, nombre y dirección de la planta productora, de acuerdo al listado de Rusia, que tener en cuenta primero el listado antes de elaborar la etiqueta, porque sucede que dentro de las inscripciones de las plantas, normalmente las comunidades rusas, por el tema de la traducción, pueden obviar puntos, pueden obviar comas o símbolos. Entonces, y la autoridad rusa observa si una etiqueta cumple o no de acuerdo a cómo están listados ellos en el país. La fecha de duración, que es la fecha de vencimiento, nombre y dirección del destinatario, la zona de captura, el número de lote, la fecha de producción, temperatura y forma de conservación, ingredientes. Hasta esta parte, y exceptuando la parte del glaze, la etiqueta contiene prácticamente lo mismo que la Unión Europea. Pero aquí vienen los adicionales de la Comunidad Rusa. Los adicionales de la Comunidad Rusa son el porcentaje de glaze, la presencia de alérgenos, declarar la presencia de alérgenos. En el caso de una pota tenemos que poner presencia de alérgenos, molusco, ¿no? También pide una tabla nutricional y si el producto tuvo uso de radiaciones ionizantes, así como también si es un producto genéticamente modificado, lo cual no está permitido para el ingreso a este mercado.
vamos a ver un modelo de etiqueta rusa en el que podemos observar lo que significó, ¿no? Por ejemplo, tenemos Frozen Young Squid Wings, ¿no? Aletas de pota congelada, con el nombre científico Osyicus gigas, el peso neto, y aquí menciona el tema del glaze, no mayor al 5%. Declarar un producto no mayor al 5% está dentro del cumplimiento de la normativa que pedía Rusia, que sea no mayor al 8%. Tenemos también la zona FAO, el número de lote, la fecha de producción, la temperatura de conservación y los ingredientes. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que, por ejemplo, se pone que el producto no ha sido genéticamente modificado, que contiene la presencia de alérgenos y que también no uso aditivos. Entonces, este es un modelo de etiqueta para la comunidad rusa. El etiquetado para China. El etiquetado para China es el último que se acaba de actualizar hace un año como máximo, en el que el Decreto Supremo 248 de la GAP nos dio nuevas, o sea, especificaciones diferentes y nuevas dependiendo del tipo de embalaje del producto. Tenemos, por ejemplo, en un resumen de este decreto, tenemos el nombre de la mercancía y nombre científico, especificaciones del producto, fecha de producción, número de lote, vida útil y condiciones de almacenamiento, así como también los métodos de producción, que puede ser pesca o acuicultura, las áreas de producción y el nombre, número de registro y dirección, que este era un ítem que normalmente provocaba un error en el tema de los exportadores, productores o proveedores. El número de registro y dirección del barco era solamente aplicado para buquefactorías. El tema de si un producto ha sido procesado en una planta habilitada para China, las embarcaciones se colocan en el certificado, pero más no en la etiqueta. El lugar de destino, en este caso la República Popular China, que se tiene que indicar claramente en la etiqueta. En el caso de China también hubo las consultas con respecto a si el producto, dependiendo de su embalaje interno, porque la mayoría de productos pesqueros tienen un embalaje interno en bloques, con el caso de la pota o la caballa, si la etiqueta interna también debería llevar una codificación igual a la etiqueta externa. En este caso se aclaró esta consulta con la GAP, ¿no? con la autoridad china, y se pudo especificar que solamente van a requerir etiqueta interna los productos que van a ser comercializados directamente. Entiéndase un producto tipo Cavalier en bolsas de 1 kilo o en bolsas de medio kilo, pero productos en bloque no es obligatorio el tema de etiqueta externa, o etiqueta interna, perdón. Tenemos aquí el modelo de la etiqueta en China, donde tenemos, por ejemplo, los tentáculos de pota con 2 bloques por 10 kilos, la forma de conservación, la zona FAO. Lo que sí hay que agregar aquí es que China agregó 2 plataformas o 2 formas de registro, que en este caso son el CIFER, que es una plataforma en la que actualmente las plantas productoras tienen que registrar su capacidad de producción, los productos que piensan exportar a la comunidad china, y esta plataforma le otorga el permiso y autorización a las plantas para la exportación de estos productos en específico. Así como también China ha exigido que ahora las plantas productoras estén registradas en el listado y también los exportadores. O sea, los exportadores también van a contar con un código de producción, sabiendo que había muchos en Perú que realizan el tema de maquila y no necesariamente el tema de producción. Entonces, se ha visto conveniente en el caso de China registrar a ambos. Bueno, y eso es todo con respecto a la parte normativa en tema de manual de indicadores, en el tema de etiquetados. Doy unos minutos aquí con mi compañero Johan para ver el tema de preguntas si es que tienen algunas consultas. Vale, muchas gracias, Julio. Es un placer escucharte. Reconocemos tu amplio conocimiento y experiencia para transmitir este conocimiento de manera amena y sin perder la rigurosidad científica necesaria. Muy interesante este tema y es importante resaltar que, como tú lo mencionaste en la introducción, ALS Life Science Perú, Colombia, Brasil, Chile y México se encuentran comprometidos con la industria alimentaria y tenemos un amplio alcance de métodos acreditados, trabajando desde nuestros 3 pilares fundamentales, que son ciencia, tecnología y confianza, con tiempos de respuesta bastante cortos, y esto con el fin de que nuestros clientes puedan tomar las mejores decisiones de manera oportuna e informada. Hemos recibido varias preguntas y veremos la posibilidad de responderlas en su mayoría. Las que no logremos responder por cuestiones de tiempo, nuestros equipos se van a comunicar con ustedes. Básicamente, empezamos con la ronda de preguntas que tenemos y hay una inicial que dice: ¿qué consideraciones se debe tener para la importación de conservas en temas de análisis y etiquetado?
Ya, en el tema de las consideraciones en el caso de conservas, debemos tener en cuenta que van a aplicar los análisis sensoriales, de cierres, vacíos, pero lo principal aquí es tener en consideración la histamina, la cual debemos tener en cuenta que mínimo se debe analizar una vía por cada código de producción y deben ser siempre múltiplos de 9. Eso es lo fundamental que debemos tener en cuenta para el caso de conservas importadas. Perfecto, gracias. Segunda pregunta. ¿Qué análisis debo considerar para exportación de moluscos bivaldos a la Unión Europea? En el caso de moluscos bivalvos, como se sabe, el plan de muestreo es elaborado por el CENIPET. Nosotros, como laboratorio de entidad de ensayo, presentamos el packing list y el plan de muestreo es entregado por CENIPET. Ya en base a los criterios del manual de indicadores, se tiene que analizar sensorial, microbiológico, de acuerdo al destino que vaya a indicar el cliente, así como también el ensayo de virus de hepatitis A, que como se indicó va a depender de si el cultivo es suspendido o el cultivo es de fondo. Si es suspendido va a ser un N1 y si es de fondo va a ser N5, ¿no? Con este plan de muestreo ya definido, el laboratorio toma la muestra, se obtienen los resultados y se obtiene la certificación para moluscos bivalvos. Vale, perfecto. Gracias, Julio. Tenemos otra pregunta que dice, ¿en las etiquetas de exportación debo colocar el nombre de productor como obligatorio? Es lo que vimos hace unos minutos en el Decreto Supremo 040, nos menciona que es obligatorio colocar en la etiqueta a un responsable comercial, pero este ya sea el productor, exportador o distribuidor. Quiere decir que mientras coloquemos a cualquiera de estos tres en la etiqueta, se puede exonerar el otro. Perfecto. Hay más preguntas. La siguiente dice, ¿qué análisis o ítem debo aplicar para las mixturas de mariscos? En el caso de mixturas, que es un caso muy común en el tema de importaciones o exportaciones, se logra una confusión porque está compuesto por varios tipos de productos, ¿no? Ya sea crustáceos, moluscos bivalvos. Lo que hay que tener aquí en cuenta que el criterio para el tema de análisis lo toma la especie que tiene mayor proporción dentro de la composición. Por ejemplo, si tenemos una mixtura de mariscos y la mayor proporción la tiene un Dosidicus gigas, la consideración que debemos tener es tomarlo como un molusco, ¿no? Entonces, los análisis que tendríamos que hacer sería en base a un molusco. Adicional, considerar que si la mixtura está compuesta por bivalvos crudos, tendríamos que hacer análisis de biotoxinas dependiendo de lo que exija la norma. Perfecto, gracias. Tenemos algunas otras preguntas. Vamos a ver cuántas alcanzamos a responder, pero dice, ¿para China se puede obviar los datos del importador? Para China sí se puede obviar los datos del importador porque es exigencia colocar el tema del destinatario, como se vio ahorita en la normativa del GAP, pero sí es obligatorio colocar el número de registro. El número de registro que vimos que otorga China actualmente tanto a los exportadores como a las plantas productoras, ese dato sí es obligatorio, colocar el tema del código del productor, que lo podemos observar en el tema de China, que estos códigos empiezan con la palabra PER, ¿no? Con la palabra PER, que quiere decir Perú, y la siguiente codificación. Con este código, colocando este código en la etiqueta, se puede obviar el dato del exportador. Vale, tenemos un par de preguntas más que dice, ¿por qué algunos clientes de China insisten que se etiquete tanto interna como externa? ¿Es necesario que se etiquete interna y externa, Julio? No, correcto. Como se indicó, ya esta consulta fue realizada, apenas salió el comunicado por nuestro laboratorio directamente a Sanipez y a la GAP, ¿no? Y se obtuvo respuesta oficial, ¿no? En la que se indica que el tema de etiquetado está normado solamente para productos que van a ser comercializados de forma directa. O sea, tendría que hacerse una declaración que el producto en bloque, que normalmente tiene un papel film, no tiene una envoltura en la cual el producto va a ser comercializado de esa forma, ¿no? Entonces, aquí con esta respuesta, la respuesta que ya hemos tenido y las exportaciones con la experiencia que hemos tenido, es que solamente se etiquetan los productos que tienen un embalaje para comercialización directa, ¿no? En este caso, como se mencionó, las bolsas de kilo, los productos de medio kilo, pero los bloques, no. Perfecto. Y vamos a continuar con otra de las preguntas. Yo creo que estas serían las últimas y las otras las responderemos ya
digamos que nos comunicaremos por interno para responder el resto, pero dice la siguiente, eh, que si tienes conocimiento, si para Filipinas, Vietnam, hay algún reglamento que se deba tomar en cuenta. En el tema por ejemplo, Filipinas, en el tema de Vietnam, sí hemos tenido ya como laboratorio experiencia en el tema de exportaciones. No hay una reglamentación específica en el tema de análisis. Los análisis a considerar para la exportación a este destino son los mismos de Perú, ¿no? No tendríamos mayor diferencia porque ya lo hemos hecho, ya lo venimos manejando. En el tema de Filipinas también te diría que con respecto a la parte analítica, podemos manejar los mismos criterios de Perú. Lo que habría que ver en el tema de Filipinas es si hay algunas restricciones por especie, ¿no? Hay países que tienen restricciones por especie y tendríamos que analizar el tipo de producto que piensas exportar y ver si hay una restricción en esa especie. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Julio, por responder todas las preguntas. Como ya les comentaba, les agradecemos a todos por su participación. Quedan cordialmente todos invitados a las próximas webinars que se irán desarrollando los martes. Y además quiero recordarles que los días miércoles tenemos webinars que son impartidas desde Norteamérica en inglés y que pueden acceder visitando nuestro LinkedIn, que es ALS Life Sciences. Y en días posteriores a esta webinar, pues van a recibir un link con la grabación que hace enlace a nuestro canal de YouTube. Nuevamente les recuerdo que vamos a responder las preguntas que queden pendientes. Y nuevamente muchas gracias a todos por asistir a esta webinar. Muchas gracias, Julio. Ha sido un placer. Gracias por compartir tus conocimientos y que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. Gracias, cuídense, que tengan buen día. Buen día, hasta luego. Gracias.